Listo. Ok, bueno, pues bienvenidos todos. La idea de esta charla es hablar un poco de Data Quality. Voy a presentarles primero un poco la agenda de la sesión y cuál es el objetivo de la misma. Pues primero voy a comenzar con una presentación acerca de mí, un poco hablar de lo que venía haciendo profesionalmente y en lo que me venía desempeñando en este mundo de los datos. Después voy a pasar a hablar un poco de por qué es importante hablar de calidad de datos, por qué es necesario y por qué es importante. Después vamos a continuar hablando acerca de algunos fundamentos de la calidad de datos. Y vamos a ver cuáles son las herramientas que ahorita están utilizándose en el mercado laboral para precisamente garantizar calidad de datos. Y por último vamos a tener un demo que está enfocado a una de esas dos herramientas. Va a ser pues un demo bastante práctico, muy introductorio. Quiero aclarar que es simplemente para poder interactuar un poco con la herramienta y cómo podríamos implementarla en proyectos personales, en proyectos profesionales o en proyectos de investigación. Y por último, pues un tiempo pequeño para preguntas que puedan llegar a surgir hacia el final de la charla. Ok, entonces comenzando con la presentación acerca de mí. Bueno, personalmente soy el mayor de 3 hermanos, tengo 2 hermanas menores, una de hecho le llevo 19 años. Me gusta mucho el fútbol, llevo jugando como desde los 4 años, soy hincha del Real Madrid, soy ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana y pues actualmente me encuentro trabajando como ingeniero de datos. Otro hobby que tengo, o bueno, otra pasión que tengo que descubrí después de la universidad es todo este mundo de los datos. Me gusta mucho leer acerca del mundo de los datos, me gusta estudiar y pues digamos que estas son algunas de las certificaciones que he podido adquirir en este año. La certificación de Databricks de Data Engineer, una de Cloud Practitioner de AWS, una de Flow Fundamentals y otra de Spark. Y respecto a mi trayectoria profesional, pues he trabajado en diferentes sectores, en áreas de recursos humanos, he trabajado en la banca y últimamente en consultoría. Todo esto hablando de datos. Actualmente me encuentro trabajando para una compañía de Estados Unidos que se llama Factor y básicamente lo que hacemos es consultoría en data, enfocados en data science, ingeniería de datos y data analysis para compañías de Estados Unidos. Ok, entonces algo muy frecuente que me he encontrado en estos 3, 4 años de experiencia laboral es que todas las empresas y todo el mundo está, digamos que montado en este boom de los datos, en que quieren hacer algo con los datos y que lo necesitan hacer simplemente, algunos con alguna estrategia o algunos simplemente porque es la moda. Entonces vienen a nosotros empresas que dicen que quieren sacar provecho de los datos, que ya tienen contratados X cantidad de data scientists, que tienen contratados X cantidad de machine learning engineers y que ya tienen todo el budget aprobado para las mejores herramientas del mercado para poderlo hacer realidad. Pero, ¿qué quiere decir sacar el provecho de los datos? Entonces, básicamente lo que los clientes se imaginan o lo que las empresas se imaginan, muchas empresas, obviamente no todas, pero muchas empresas, lo que se imaginan es tener la data. Ellos asumen que ya tienen la data y quieren hacer pasar la data por ciertos procesos y obtener este tipo de resultados. Esto es un dashboard simplemente para analizar métricas importantes de la compañía, o quieren hacer machine learning con esa data y, no sé, poder llegar a predecir
score crediticio basado en ciertos datos, o quieren implementar redes neuronales o algo con computer vision. Pero, ¿cuál es la realidad? Esto es lo que a todas las empresas quieren llegar, pero ¿cuál es la realidad y qué es lo que pasa en la vida real, en las empresas? Esto es un artículo muy interesante. Fue un estudio hecho por IBM, de hecho hace un par de años, o sea que probablemente este número sea mayor, que indica que la mala calidad de datos o la mala data se estima en problemas de 3 trillones de dólares por año, en general en todos los sectores industriales. Entonces, es algo que en realidad le cuesta muchísimo dinero a las compañías. Otro artículo interesante, esto es después de unas encuestas de Gartner se puede deducir que el 40% de todas las iniciativas de negocio fallan precisamente por tener mala calidad de datos. Esto pasa porque al tener mala calidad de datos se toman malas decisiones y pues los proyectos, digamos, que carecen de estrategia. Otro dato interesante acerca de la calidad de datos es que en promedio los data scientists o los machine learning engineers tardan en promedio 80% de su tiempo preparando la data para después poder hacer análisis que conduzcan a cierto tipo de toma de decisiones. Es decir, 80% de su tiempo están preparándose para empezar a trabajar. Y un último artículo indica que el 12% de la mala data, perdón, la mala data puede llegar a costar el 12% de revenue de una compañía. ¿Por qué pasa esto? Porque al tener malos datos podemos segmentar mal los clientes, podemos estar enviando campañas de marketing a segmentos de clientes que no están incluidos en realidad en el propósito de la campaña de marketing. Simplemente por equivocarse de cliente, eso puede causar que el cliente ya no esté interesado más en tener el producto de la compañía y demás. En realidad hay múltiples razones por las cuales la mala calidad de datos puede hacernos perder clientes. ¿Y por qué pasa esto? Porque, ¿por qué existe mala calidad de datos y por qué los proyectos de datos no funcionan en las empresas? Porque en realidad, si se ve acá, como se ve acá, pues acá digamos que tienen buenas intenciones, se tienen buenas ideas, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no salen tan bien como se estima? Personalmente, yo siento que, y pues en mi experiencia, lo que he podido llegar a ver es que las empresas obvian un poco lo que se llama el ciclo de vida de los datos. ¿Y qué es el ciclo de vida de los datos? Es básicamente cómo está concebido un proyecto de datos desde su inicio, es decir, desde la generación de datos hasta que puede llegar a agregar valor con los datos. Entonces, ¿en qué consiste este ciclo de vida de los datos? Básicamente comenzamos acá desde este punto, desde la izquierda, que es donde generamos los datos. Los datos se pueden generar desde un formulario, desde una encuesta, desde una aplicación móvil, desde una página web, desde sensores de IoT, cualquier tipo de sistema que me permita capturar datos es una fuente de datos, es una generación de datos que tiene un potencial a futuro y que puede agregar valor a una compañía o algún proyecto o pues alguna tarea en específico. Entonces ahí es donde comienza todo y desde ahí debe ser importante la calidad de datos porque desde el comienzo vamos a tener problemas de calidad de datos. Entonces, básicamente, los problemas de calidad de datos están presentes a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos. Entonces, una vez tenemos los datos generados, queremos ingestarlos o traerlos a algún sistema interno, ya sea de una compañía, no sé, para algún proyecto personal. Los datos hay que traerlos de algún lugar, ya sea desde un archivo de Excel, desde, no sé, un Drive, desde una base de datos. Los datos hay que traerlos de alguna manera para poder llegar a ser
uso de ellos, ¿no? Entonces, esta etapa se llama la etapa de ingesta, que básicamente consiste en cómo traemos los datos desde esa fuente de generación a algún sistema que nosotros tengamos de almacenamiento o de persistencia de datos. Ahorita, pues, en la actualidad, obviamente es muy común todo el tema de la nube. Entonces, por lo general, los sistemas de almacenamiento se traducen en Object Storage, que es básicamente un sistema en la nube que me permite almacenar datos, como por ejemplo el de AWS se llama S3, y pues entre otros, GCP tiene el suyo, Azure tiene el suyo. Entonces, básicamente a esto se refiere con esta capa de almacenamiento. Entonces, una vez tenemos los datos ingestados y almacenados en algún sistema propio, obviamente esto para algún proyecto personal simplemente puede ser nuestro computador, nuestro sistema de archivos, pero los datos debemos tenerlos en algún lugar. Una vez tenemos los datos almacenados, ingestados, se suele hacer un proceso de transformación, porque créanme que es casi imposible, ni siquiera en un caso ideal, que los datos vengan desde la fuente tal cual nosotros lo necesitamos para hacer analítica, para hacer machine learning, para hacer computer vision. Siempre los datos deben pasar por alguna transformación para poder agregar valor. Entonces, en esta etapa de transformación es en la etapa en la que nosotros cogemos los datos que previamente almacenamos e ingestamos y los transformamos de acuerdo a las necesidades del negocio, de acuerdo a las necesidades del proyecto o de acuerdo a nuestros objetivos personales para poder llegar a agregar un valor. En cada una de estas etapas, vuelvo y digo, se pueden agregar problemas de calidad. Y por último, tenemos una etapa que es la etapa de servicio. En esta etapa de servicio es la etapa en la que exponemos los datos a los ciertos fines. Es decir, podemos exponer los datos para hacer analítica, que analítica viene siendo como dashboards o tableros de mando para, no sé, medir ciertas métricas importantes. Podemos exponer los datos en Machine Learning, para entrenar modelos de Machine Learning, o podemos exponer los datos para hacer Computer Vision, entre otros fines que puedan llegar a existir. Pero este ciclo de vida que está acá pintado también tienen como unos procesos subyacentes que son importantes a la hora de trabajar con los datos. El primero de ellos es la seguridad. Es súper importante la seguridad, porque, pues, como ustedes habrán podido ver, últimamente es muy común que en las empresas existan los llamados leaks, que se filtran datos, y que eso le cuesta millones de dólares a las empresas. Entonces, es importante que en todo el ciclo de vida de los datos sean seguros. Otro proceso subyacente que es muy importante es el tema de la arquitectura. Que la arquitectura quiere decir todos los procesos y la infraestructura que soporta este ciclo de vida. Es decir, cómo se van a manejar ciertos procedimientos durante el ciclo de vida, cuál va a ser el almacenamiento, cuál es la herramienta que vamos a utilizar para la ingesta, cuál es el procesador que vamos a utilizar para la transformación, no sé, cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para analítica, para machine learning, etc. El tercer proceso que es subyacente a todo el ciclo de vida es la orquestación. La orquestación básicamente lo que nos dice es cómo pasar de los datos que están generados a la ingesta, de la ingesta a la transformación, de la transformación al servicio y del servicio a su fin. Básicamente, un orquestador, como su nombre lo dice, es esa herramienta que puede llegar a calendarizar o digamos, a ordenar en qué fases y en qué orden se ejecutan los proyectos de datos. Es decir, por ejemplo, yo estoy haciendo un análisis de
los salarios, quiero hacer un dashboard de los salarios de toda mi empresa. Entonces, para poder hacer un análisis de los salarios de toda mi empresa, pues necesito primero saber datos de mis empleados, saber cuánto ganan, saber en qué área trabajan y demás. Entonces, básicamente lo que hacemos con el orquestador es diseñar, por lo general por medio de código, diseñar todos esos requerimientos y calendarizarlos en una tarea. Entonces, primero necesito la data. Entonces, la data la voy a sacar de ciertos archivos de Excel o de cierta base de datos, la voy a ingestar en cierto almacenamiento, digamos que es AWS, después voy a hacer ciertas transformaciones y después voy a servirla en, no sé, en cierto data warehouse o en cierta base de datos. Entonces, digamos que el proceso de orquestación es el proceso en el que podemos automatizar todo este flujo de datos, todo el ciclo de vida. Y así lo podemos correr con cierta periodicidad, entonces, con cierta frecuencia. Entonces, por ejemplo, lo podemos correr todos los días, lo podemos correr todos los meses, lo podemos correr todas las semanas. Y eso hace que agregue valor y no que alguien lo esté corriendo manualmente, sino que podamos agregar valor frecuentemente. Y pues digamos que el cuarto proceso, y que es un proceso muy importante, es el proceso de la ingeniería de software, porque evidentemente en todo este ciclo de datos se deben seguir buenas prácticas de ingeniería de software, es decir, se debe hacer buen testing del código, pues el código, digamos que debe seguir buenas prácticas, se deben automatizar ciertos procesos de DevOps, cierto CI y CD y demás, y seguir todas las buenas prácticas de la ingeniería de software. Entonces, ¿qué viene siendo la calidad de datos en todo este diagrama de acá? Entonces, la calidad de datos es básicamente la salud de los datos en cualquier etapa de su ciclo de vida. Y el ciclo de vida, como bien lo definí, es este que pueden ver acá. Entonces, qué preguntas pretende responder la calidad de datos? La calidad de datos pretende responder este tipo de preguntas. ¿Está la data completa? Es decir, la data sí viene tal cual la esperamos, tal cual la estábamos esperando. ¿Está la data actualizada? Es decir, si yo voy a traerme la data de mis empleados del día de hoy, ¿estoy viendo en realidad la data del día de hoy? ¿O estoy viendo la de hace un mes? ¿O estoy viendo la de hace un año? Los campos se encuentran dentro de rangos esperados. Esto es algo muy común. Por ejemplo, si yo voy siguiendo con el ejemplo de los empleados, si yo estoy analizando data de los empleados y veo la fecha de ingreso a la empresa, por ejemplo, una columna que me diga la fecha de ingreso a la empresa de los empleados, y yo sé que mi empresa existe hace 10 años, pues evidentemente es imposible que un empleado haya ingresado a la empresa hace 30 años. Entonces, están todos los campos dentro de los rangos que esperamos. El ratio de datos nulos se encuentra dentro de un valor esperado. Entonces, lo mismo. Por ejemplo, una columna que me indique el ID del empleado. El ID del empleado es una columna que debería existir para todos los empleados el 100% de las veces. No debería haber ningún empleado sin algún ID. Entonces, debo poder responderme ese tipo de preguntas. ¿Ha cambiado el esquema de los datos? Esto también es una pregunta muy clave y es si todos los días o, bueno, el periodo de tiempo que se defina, si en ese periodo siempre voy a recibir las mismas columnas, si siempre voy a recibir la misma data, porque ese tipo de cambios en los esquemas de los datos produce después problemas en los modelos, en la fase en la que entregamos valor, que vendría siendo esta fase acá. Entonces, para entender la calidad de datos y para poder medirla de una manera adecuada, debemos entender primero cuáles son las posibles fuentes de datos que podríamos llegar a tener en un proyecto de data. Entonces, en un proyecto de data se pueden tener múltiples, o sea, muchísimas fuentes de datos, y más ahora que se recolectan datos desde cualquier dispositivo todo el tiempo. Entonces, pero entre las principales, y por lo menos en las que yo más he visto en la industria, las principales son bases de datos.
por lo general bases de datos relacionales o también bases de datos no relacionales, pero bases de datos en sí. Podemos recibir, es algo muy común en el entorno estudiantil y digamos que en proyectos personales y tal vez algunos proyectos de investigación, que tengamos data de archivos de Excel, o por lo general cuando trabajemos en áreas empresariales que no son tan técnicas, sino que son áreas, por ejemplo, tipo de recursos humanos o áreas muy operativas. Es muy común ver que la data la tienen en archivos de Excel, y pues tener la data en archivos de Excel implica problemas graves de calidad de datos, por lo general. También podemos tener archivos separados por cama o archivos de texto. Podemos tener data de sensores. Esto es muy común en proyectos o aplicaciones de IoT. Son sensores generando data y pues es importante entender también este tipo de fuentes de datos. Podemos tener data que venga desde APIs, básicamente si la empresa en la que trabajamos o el proyecto en el que estamos trabajando queremos obtener data que ya está recolectando otra empresa por nosotros. Por ejemplo, no sé, queremos analizar data de tweets. Es importante poder llegar a analizar esa data de los tweets. Entonces, empresas como Twitter o Google Maps lo que nos proveen es una API, que es un Application Programming Interface. Básicamente con esa API es una interfaz que nos permite interactuar con los datos que ellos ya recopilan por nosotros. Entonces es otra fuente de datos que es súper común, porque no todos los sistemas que usan las empresas los diseñan las propias empresas, sino muchas veces son vendors y terceros que la empresa contrata, pero la empresa es dueño pues, de los datos que ellos recopilan para ellos. Entonces es importante después volver a traerse esos datos para poder llegar a generar valor con ellos. Y bueno, pues acá también añadí los archivos de texto o pues archivos en general que pueden estar en la nube, pueden estar no sé, en un Drive, pueden estar en Dropbox, en cualquier dispositivo. Entonces, ¿qué es importante o qué debemos entender de una fuente de datos antes de poder llegar a hablar de calidad de datos? Porque para hablar de calidad de datos, primero necesitamos entender el sistema que origina los datos, cómo se originan, por qué se originan, para poder llegar a definir si mis datos son de calidad o no son de calidad. Yo no puedo saber simplemente con un archivo de Excel o con un archivo de texto plano si ese archivo tiene buena calidad de datos o no. Yo primero tengo que saber qué representan esos datos. Por ejemplo, si yo voy a analizar, no sé, unos datos por casos positivos de COVID, una de esas columnas probablemente sea la edad de la persona que se contagió con COVID. Si yo voy a analizar una columna de edad, lo más probable es que la edad esté entre 0 y, no sé, 100 años, 110 años, la edad que tenga la persona más longeva del mundo. Es súper improbable que en la columna de edad vengan valores por encima de los 110, 120 años. Entonces, para yo poder llegar a hacer ese tipo de asunciones es súper importante conocer la data, cómo se genera y de dónde viene y pues qué obtiene cada campo o cada columna de los datos. Entonces, para eso es importante respondernos este tipo de preguntas y es cómo funciona el sistema que genera los datos, es decir, si es una aplicación, si es simplemente un formulario, si es una encuesta que se realizó a mano y después unas personas colocaron eso en un Excel a mano también. Es importante respondernos cuál es la manera en la que esos datos son generados. Como le digo, si el formulario tiene cierto tipo de reglas, por ejemplo, para las fechas, o si es simplemente un campo abierto que la persona puede poner cualquier cosa ahí. ¿Cuál es la frecuencia y la velocidad de esos datos? Es decir, cada cuánto se están generando nuevos datos para esas fuentes y si puede llegar a existir algún tipo de variedad en los datos generados. Otro tipo de preguntas que podríamos llegar a resolver para tener un mejor entendimiento de las fuentes de datos
es cuáles son las características esenciales de la fuente de datos, si vienen de una aplicación, como lo mencioné ahorita, si vienen tal vez desde dispositivos de IoT, si los genera alguien manualmente, tal vez, si los datos de origen pueden venir duplicados. Esto es otro problema gravísimo también hablando de calidad de datos. ¿Qué tan frecuente es que se esperen errores? ¿Cuál es el esquema de los datos en el origen? Como lo mencioné, es importante hacer validación de esquema porque cuando, por ejemplo, nos dan un archivo de Excel cada cierto tiempo y viene primero la columna A, después la columna B y la columna C, pero al día siguiente viene la columna B, primero la columna A y la columna C. Esos son el tipo de problemas de esquema que nos generan pues, inconvenientes a la hora de agregar valor con los datos. ¿Qué tan frecuentemente se debería extraer la data en el sistema de origen? Si existen limitantes a la hora de extraer los datos desde el origen. Todo este tipo de preguntas deberíamos tenerlas claras antes de empezar a trabajar con datos y antes de saber si los datos son de calidad o no. Entonces, acá traje, bueno, primero quiero saber si alguien tiene como alguna pregunta o algo así. No sé si está haciendo todo claro o alguien tiene alguna pregunta hasta el momento. Creo que la profesora Eddy tiene una pregunta. ¿En qué parte está contemplado el tamaño necesario mínimo requerido y en la transformación cómo se manejan las escalas y en el servicio? Pues un propósito. ¿Ella está acá en la reunión? Sí, Javier, yo estoy. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Pues básicamente es si hay un volumen de data, digamos, mínimo requerido, porque pues uno sabe que, por ejemplo, utilizando redes neuronales, pues obviamente hay, digamos, un volumen de información que se necesita pues para que eso se pueda, digamos, tenga validez, ¿no? Un cierto grado de validez. Esta es la primera pregunta. Y la segunda de las escalas es porque pues obviamente hay información que puede venir en diferentes escalas, entonces en la transformación, pues cómo se maneja eso en términos de estandarizar la información, ¿cierto? O se deja como la información en forma bruta, ¿cierto? Y eso era, creo. Ok. Respecto a la primera pregunta y es el volumen. Bueno, el volumen justamente es un, digamos que es un problema bien sabido cuando se habla de datos y es que cada vez se está generando una mayor cantidad de datos y cada vez va siendo, digamos que, un problema más grande. Pero a su vez también en paralelo la tecnología ha avanzado súper rápido en cuanto a eso. Se han creado en los últimos 10 años, se han creado infinidad de soluciones que pueden lidiar con el volumen de datos. Una de esas es todo lo que conocemos como parallel computing. Entonces, ahorita, y pues eso sumado a la nube, ahorita tenemos Spark. Spark básicamente lo que hace es procesar datos en memoria como lo podemos hacer con Python y Pandas, pero lo hace utilizando clusters de Spark, que básicamente es tener como computadores o recursos de computadores separados en un clúster y procesando datos a la vez. Y eso nos permite tener una escalabilidad súper grande porque básicamente el límite es el límite que tengan los cloud providers. Entonces, básicamente, tú puedes tener gigabytes, incluso terabytes de datos para analizar, pero tú puedes ir escalando. Por ejemplo, hoy recibes, no sé, 10 gigabytes de datos, entonces hoy vas a necesitar un clúster con, qué sé yo, 16 computadores con 8 gigas de RAM cada uno, pero mañana puede que recibas 10 terabytes de datos, que es 1000 veces eso. Entonces, tu sistema puede escalar automáticamente a tener N cantidad de computadores que se necesiten para procesar esa data. Entonces, digamos que el volumen yo creo que es un problema que, si es bien sabido, yo creo que aún muy pocas empresas y muy pocos proyectos están, digamos que en la capacidad de decir que es un problema grave. Yo creo que lo más común, o bueno, yo no he presentado problemas en mi experiencia laboral, a pesar de que he trabajado en proyectos con mucha data, desde que hayan los recursos para poder tener
digamos que el hardware que pueda procesar esa cantidad de datos, no hay un problema. Evidentemente, si yo lo voy a procesar en mi computadora, en mi máquina local, pues dependiendo de la RAM que me dé mi computadora, es decir, si tengo 4 gigas, 8 gigas, 16 gigas, pero digamos que con la nube es una ventaja muy grande, digamos que el procesamiento a gran escala con algún framework como es Spark. Y respecto a la otra pregunta que me mencionas, que es respecto, bueno, eso no te entendí muy bien, que es si tenemos diferentes escalas de datos. ¿Me podrías repetir esa de nuevo, por favor? Sí, sí, tenemos, digamos, datos en diferentes escalas. Entonces, ahí en la transformación, ¿cómo se considera eso? Ah, ok. Bueno, ese es un problema muy interesante y de hecho eso es un problema de calidad. Y precisamente era lo que quería llegar cuando deberíamos conocer nuestras fuentes. Es una de las preguntas que creo que planteé acá. Y si existe variedad en los datos generados. Precisamente esa es una de las preguntas que deberíamos tener claras y es, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la edad. La edad puede que hoy la reciba en años, pero como puede que mañana la reciba en meses. Entonces, eso es súper importante conocerlo. Y una vez conociendo eso, se deben definir cuáles son los checks de calidad, o sea, cuáles son esas cosas que debería validar antes de poder trabajar con los datos. Entonces, la calidad de datos se debe medir antes de agregar valor. Entonces, por ejemplo, si yo sé que ese tipo de cosas pueden llegar a pasar, yo debería añadir como ciertas asunciones de que, no sé, la data siempre debería recibirla en años, la data de la edad. Entonces, es importante crear como esos checks antes de poder trabajar con la data. Eso precisamente es lo que queremos buscar con la calidad de datos, poder saber antes de utilizar la data que la data cumple ciertas asunciones que nosotros ya hicimos previamente. Ok, voy a leer esta otra pregunta. En tu experiencia en esa interacción con los distintos clientes, ¿qué tan abiertos son ellos a reconocer que sus datos pueden tener problemas de calidad? Y también me gustaría saber si en esos proyectos que has trabajado, por lo general los datos están o se recogen en el marco del proyecto. Bueno, respecto a la primera pregunta, honestamente cuando yo empecé a trabajar, yo pensé que pues los clientes iban a ser un poco más egocéntricos con su data, pero la realidad es totalmente diferente. Básicamente ellos o los clientes de Estados Unidos con los que yo puedo trabajar, ellos son súper conscientes que la data tiene mala calidad. Por lo menos en el cliente que estoy ahorita trabajando es una empresa del sector energético de Estados Unidos y pues la data de sus ventas y de sus operaciones es bastante mala y ellos no saben en qué puntos está mala. Entonces es un poco tedioso este proceso porque básicamente uno tarda meses encontrando los problemas de calidad de datos que ellos tienen porque uno tiene que conocer muy bien el negocio, cómo se generan los datos, por qué ponen estos datos en lugar de estos, pero lo bueno es que ellos están muy abiertos a ese tipo de feedback y son conscientes de que los datos no tienen buena calidad. Eso respecto a la primera pregunta. Y la segunda dice, si en esos proyectos que has trabajado, por lo general, los datos están o se recogen en el marco del proyecto. Bueno, pues ahí, o sea, los datos en general existen desde las fuentes, pero en todos los proyectos en los que yo he trabajado, hemos tenido que partir desde acá, es decir, ya hay algún sistema recogiendo datos, puede ser, no sé, un CRM como Salesforce, puede ser la aplicación de un banco que ya la usen y pues tienen, en su backend tienen sistemas transaccionales o bases de datos transaccionales. O sea, digamos que en ese sentido los datos ya existen, pero no están en el servicio para la analítica, es decir, a pesar de que ya se tiene una base de datos transaccional, esa base de datos no está diseñada o su
su infraestructura de arquitectura no está diseñada para hacer machine learning o no está diseñada para hacer analítica. Porque si yo hago analítica encima de una base de datos transaccional, lo más seguro es que le quite performance y después los clientes cuando vayan a entrar a la aplicación del banco vean la aplicación caída. Entonces, por eso es importante, a pesar de que los datos ya existen, hacer todo este ciclo de vida de los datos para poder llegar a generar valor. Dale. Bueno, listo. Entonces, yo traje acá como unos 3 ejemplos que son muy comunes de mala calidad de datos. ¿Cómo se ve la mala calidad de datos? Entonces, la mala calidad de datos es esto, datos duplicados. De hecho, hay una paradoja que me causó un poco de gracia y es en la lista de los invitados de la charla, habían datos duplicados. Entonces, ahí había mala calidad de datos en el Excel del formulario. Podía permitir duplicados. La mala calidad de datos también se ve así como inconsistencia de datos. Entonces, básicamente, acá lo que están intentando poder saber es en una base de datos cuáles son los empleados y cuáles son los salarios, pero tienen fuentes de datos diferentes áreas de la empresa, por ejemplo, el área financiera y el área de recursos humanos. Para el área financiera, el empleado John gana $1,000 mensuales, pero para el área de recursos humanos, John gana $2,000 mensuales. Entonces, después cuando hacemos todo el ciclo de datos, que ingestamos todas las fuentes que están en diferentes áreas y queremos servirla a, no sé, a un dashboard para analizar ciertas métricas, ¿de dónde creemos la data? ¿Gana $1,000 o gana $2,000? Esto es súper común, súper común en las empresas. Y otro tipo o ejemplo de mala calidad de datos es data faltante, lo que les mencionaba, un ID no puede llegar a faltar para un ID de estudiante, todos los estudiantes deberían tener su ID. No podemos tener una edad de 200 años, esto también es una mala calidad de datos, o puede que sea algo como lo que nos mencionó ahorita Eddie, que esto sea en meses, no sé, podría llegar a ser una solución válida. Una nota no podría llegar a ser de 234 si las notas están entre 0 y 5. Entonces, estos son el tipo de ejemplos de mala calidad de datos. Entonces, para agilizar un poco, yo traje como 2 herramientas que ahorita están en mucha tendencia en el mercado, que son para poder establecer y definir ciertos parámetros para que la calidad de los datos y la salud de los datos sea mejores en nuestros proyectos de datos. La primera es dbt, es una solución que está más enfocada al dominio de SQL, a los equipos que están más conformes trabajando con SQL y con bases de datos. Y está esta otra que es Great Expectations, que es un poco más robusta y está más enfocada también a los equipos que están más cómodos con Python y permite pues hacer muchas más cosas que DBT. Entonces, en cuanto a DBT pues es una herramienta, bueno, DBT es una empresa en realidad que está, digamos, transformando todo este ciclo de datos y ellos básicamente lo que están haciendo es poder hacer transformación de datos encima de las bases de datos, de los data warehouses, y lo están haciendo con SQL. Tradicionalmente eso se hace con Python, con Spark, con MapReduce y los equipos tienen que ser muy técnicos a la hora de saber habilidades de programación y demás. Y es mucho más barato y mucho más probable encontrar gente que sepa SQL. Entonces, básicamente lo que ellos hicieron es poder llevar a esa capa de transformación el lenguaje de SQL. Entonces, ahorita está en demasiada tendencia DBT. Básicamente, ¿cómo hace DBT para poder analizar o para poder medir la calidad de datos? Se definen una serie de tests que son escritos en SQL, como pueden ver acá un ejemplo. Esos tests básicamente se corren en cierto orquestador, como les mencioné ahorita, el orquestador pues es la herramienta que básicamente orquesta cuáles tareas y en qué orden se van a ejecutar durante el ciclo de vida de los datos. Entonces, en algún punto, después de la ingesta, queremos ver en qué calidad están mis datos. Entonces, por ejemplo, acá
Básicamente lo que está validando es que todas las ventas tengan un monto mayor a cero. Evidentemente, pues si se ejecuta una venta, el monto de la venta tiene que ser mayor a cero. Entonces, básicamente eso es un test de calidad de datos que se está ejecutando acá. Bueno, esto es simplemente otro tipo de test. La otra herramienta pues que traje acá a la mesa y en la que vamos a hacer un pequeño demo es Great Expectations. Como ya lo mencioné, es una herramienta que está más enfocada a Python. Es un poco más extensible y más robusta precisamente porque usa Python y no se reduce solamente a SQL. Es muy parecida en su concepto de medir calidad de datos y es básicamente nosotros definimos las asunciones que tenemos de la data y las plasmamos en código y Great Expectations se encarga de hacer las validaciones correspondientes de la data que está, digamos que, validando. Entonces, por ejemplo, acá en este ejemplo, está midiendo la calidad de datos de la columna zip code y es que el valor de esta columna debe estar entre 1 y 99.999. Es decir, todos los zip codes deben estar entre este valor. Si no está dentro de esos valores, pues digamos que se generan algún tipo de alertas y se pueden tomar cierto tipo de decisiones basadas pues en lo que queramos y en los objetivos pues de negocio. Algo muy interesante de esta aplicación, o bueno, de esta herramienta, es que provee integraciones con herramientas como Slack, como Microsoft Teams, es decir, como nuestros procesos van a ir corriendo automáticamente, idealmente, todos los días o cada cierta cantidad de tiempo, pues podemos obtener alertas de la calidad de datos conforme la vayamos utilizando. Entonces podemos tener integraciones con correo, con Teams, con Slack y entre otras más. Algo también muy interesante es que se pueden definir expectations o asunciones de los datos a nivel de las tablas o a nivel de cada cierto campo, cada cierta columna. Entonces, ¿cómo funciona Great Expectations? Básicamente es una serie de 3 pasos generales. El primero es conectarse a la data, es decir, conectarse a la data que queremos analizar o a la data que queremos validar. Entonces, el primer paso es conectarnos a la data. El segundo es crear las expectations o crear esas asunciones, como en el ejemplo de acá, que un campo de zip code esté entre 1 y 99.999, que un campo de edad esté entre 1 y no sé, 120, que por ejemplo, si tenemos un campo que sea los pasajeros de un carro, que esté entre 1 y, no sé, 6, 7 personas para los carros más grandes, ¿sí? Eso básicamente son las expectations, son todas esas asunciones que nosotros previamente tenemos porque ya conocemos nuestras fuentes de datos. Entonces podemos crear cuantas expectations deseemos para nuestra data y que se vayan validando automáticamente conforme vamos ingestando más y más y más y más data. Y ya una vez Great Expectations valide nuestra data, pues podamos estar seguros de que con esa data ya podemos empezar a trabajar. Y pues el tercer paso, como ya se los adelanté, pues es validar que efectivamente la data puede ser esta data o una nueva data, la data que vaya llegando cada día o cada mes o cada semana, precisamente se cumpla o se valide con las expectations que previamente definimos. Entonces puede fallar o puede salir bien. Entonces, pues listo, eso es básicamente cómo funciona. Yo traje un demo pequeño para mostrarles cómo funciona. No sé, creo que no tenemos mucho tiempo, entonces lo voy a hacer lo más rápido, pero si tienen alguna pregunta, me la pueden ir haciendo mientras yo cuadro un poco acá el setup. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ok. Bueno, listo. Entonces, para el demo, yo traje dos archivos CSV que pues están datos abiertos por internet. Estos dos archivos son datos de los viajes de taxi de Nueva York. Esta data es abierta por
por el estado de Nueva York. Y este es el diccionario de datos de esos dos archivos que tenemos. Básicamente tengo un archivo para la data de enero del 2019 y otro archivo para la data de febrero del 2019. Entonces, básicamente la idea del demo es poder analizar, conocer la fuente de datos, ver qué expectations podríamos definir y validarlas si efectivamente se cumplen. Entonces, estos son como las columnas que tienen los datos. Por ejemplo, podemos definir algún tipo de columnas importantes, por ejemplo, como el número de pasajeros que tiene, el tipo de pago. El tipo de pago, ellos acá son muy explícitos, que nada más pueden haber estos 6 valores, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si tiene algún fee porque fue un transporte al aeropuerto, cuánto fue el valor del tip que se le dio al taxista, cuál es el vendor ID, es decir, desde dónde se obtuvo el record de la carrera del taxi. Solo puede tener 2 valores, 1 y 2. Entonces, digamos que el diccionario de datos, este diccionario de datos, en la vida real es muy raro que lo obtengamos, pero digamos que para fines del ejemplo, esto es a lo que deberíamos llegar cuando conocemos bien nuestra data, es decir, cuando tenemos conocimiento de nuestro origen de datos o de nuestra fuente de datos. Y ya teniendo este nivel de conocimiento, ya podríamos establecer ciertos expectations o ciertas asunciones acerca de nuestra data y poder validar que nuestra data sí cumple con esto. Entonces, bueno, acá yo ya tengo segundo, yo ya tengo los 2 archivos. Entonces, el primer paso para poder, digamos que interactuar con Great Expectations es instalarlo. Si alguien quiere seguir el demo, pues también podría seguirlo, porque lo va a hacer todo paso a paso. Yo ya lo tengo instalado, entonces seguro me vaya a decir que ya lo tengo instalado. Se instala con este comando de pip install Great Expectations. Voy a ir como copiando los comandos por acá por Teams. Listo, una vez lo tengo instalado, el primer comando, digamos que para instanciar la librería o instanciar el framework de calidad de datos, es con este comando que es Great Expectations versión 3 API init. Básicamente esto lo que va a hacer es modificar un poco mi carpeta o mi jerarquía del proyecto y mis carpetas. Me va a crear algunas carpetas pues en este caso en mi computador. Segundo que está ahí iniciando. Entonces, básicamente, él me dice acá que lo que va a hacer después de digitar pues, ese comando es que me va a crear las siguientes carpetas en mi computador. Es decir, en la carpeta en la que yo esté parado, él me va a crear estas otras carpetas. Entonces, va a haber una carpeta que se llama Great Expectations y dentro de esa carpeta va a crear este archivo que se llama Great Expectations YML. Un archivo YML es simplemente un archivo de configuración. Es el archivo que él utiliza para, digamos que para procesar todos los expectations y demás, con qué configuración lo vamos a utilizar, que si lo vamos a utilizar utilizando Pandas, si lo vamos a utilizar utilizando una base de datos, un motor de base de datos. Es un archivo de configuración. Él se encarga absolutamente de crear los archivos y demás, yo no tengo que hacer nada. Esta otra carpeta de expectations es donde van a ir guardadas todos los expectations que tenemos. Podemos tener n cantidad, entonces acá podemos tener, en esta carpeta tenemos todos los expectations. Los expectations están guardados en archivos JSON. Acá en esta otra carpeta vamos a tener los checkpoints. Los checkpoints son como esos puntos en el tiempo en el cual queremos validar la data. Es cuando creamos un checkpoint cada vez que vamos a validar la data. Los plugins es simplemente otra carpeta para personalizar cómo queremos ver los resultados de las validaciones.
Bueno, esto es la carpeta de git ignore, que es para los archivos que no queremos tener en cuenta para nuestro versionamiento de control, y lo mismo para esta carpeta de uncommitted, que es para los archivos que no queremos llevar a nuestro repositorio en caso tal de que lo tuviéramos en GitHub o algo así. Me pregunta si quiero proceder, le doy que sí, y él pues ya me crea las carpetas que les dije. Para validarlo, pues voy a abrir acá como mi editor de código. Entonces, como pueden ver, acá están las carpetas que él me dijo que iba a crear. Entonces, el siguiente, si recuerdan en la diapositiva, el primer paso para utilizar getExpectation es conectarlo con mis datos. Entonces, eso es lo que voy a hacer, conectar el framework con la data que yo ya tengo acá en mi computador. Entonces, el comando para hacer esto es getExpectations, v3 API, data source, new. Básicamente eso lo que me hace es crearme una nueva fuente de datos. Y van a ver lo que va a pasar a continuación. Entonces él me va a preguntar si la fuente de datos es un archivo que está en un file system. Un file system es, por ejemplo, mi organizador de archivos, o si es un archivo que a lo mejor esté en la nube, en S3, o si es un archivo que esté en un drive, no sé, si es un archivo, o si son datos, si es una fuente de datos que proviene de una base de datos. Para los archivos, él lo va a procesar, él va a hacer, digamos, que todo ese procesamiento y toda esta validación de los datos con Pandas o con Spark, o en el motor de la base de datos que escojamos. En este caso, pues yo tengo los archivos en mi computador, entonces va a ser el file system. Y me pregunta con qué lo quiero procesar, si lo quiero procesar con Pandas o con PySpark. Pandas es un framework de procesamiento de datos en memoria, PySpark también, pero como lo mencioné ahorita cuando respondí la pregunta de Eddie, PySpark me permite hacerlo para procesamiento paralelizado en memoria, es decir, si yo ya tengo un volumen de datos demasiado grande. Pero en este caso, como lo voy a hacer en mi computadora, en mi máquina local, lo voy a hacer con Pandas. Y acá me pregunta en qué directorio está guardada la data. Entonces le voy a decir que está en la carpeta de data. Y listo. Entonces, él automáticamente me va a crear este notebook. O sea, yo no hice absolutamente nada. Esto lo crea getExpectations para facilitarnos la vida. Entonces, básicamente, acá lo que hace él es instanciar como todo el contexto y todas las configuraciones que necesita para poder ejecutarse en esta primera celda de código. En esta segunda celda de código yo le voy a decir cómo quiero que se llame mi data source. Le voy a poner así pues el nombre que está por defecto. Y él acá en esta tercera línea de código ya automáticamente me va a mostrar todas me va a crear un archivo de configuración para poderme mostrar todas las fuentes de datos que hay en el directorio que yo ya le especifiqué, que era data. Él lo pone automáticamente respecto a lo que nosotros digitamos en la línea de comandos. Entonces, acá como pueden ver, tenemos los dos archivos que les mencioné, la data del 2019 de enero y la data del 2019 02. Entonces, acá en esta última línea de código, él lo que va a hacer es guardarme estas dos data sources y me las va a guardar pues digamos que en su deployment para poderlas utilizar posteriormente. Y listo, acá así tan fácil fue configurar los data sources. Entonces, ustedes así de fácil podrían llegar a empezar a utilizar getExpectations sin ni siquiera saber nada de programación. Digamos, si quieren validar alguna calidad de datos proveniente de un archivo de Excel o algún archivo que tengan por ahí, lo pueden llegar a hacer así de fácil. Entonces yo ya puedo cerrar esto porque ya quedó guardado. Ahí básicamente lo que hice fue como parar el proceso que me tenía activo ese notebook que vieron ahorita. Entonces, listo, yo ya definí mi fuente de datos. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo bien?
Ok, supongo que no. Listo. Entonces, el siguiente paso, como estaba en la presentación, es crear los expectations, ¿cierto? Entonces, hay varias maneras de crear los expectations. Hay un comando también en consola para poder crear los expectations. Entonces, para crear los expectations, básicamente como lo llama Great Expectations, es crear una suite llena de expectations. Entonces, el comando es Great Expectations, --B3, y vamos a crear una nueva suite de expectations. Entonces, de nuevo, es una herramienta que es muy intuitiva, pues, hablando por consola. Entonces, básicamente él me pregunta cómo le gustaría crear ese suite de expectations. Entonces, hay tres maneras de crear las expectations. Obviamente, la manera recomendada es crearlas manualmente, porque en teoría nosotros deberíamos conocer nuestra data y nosotros mismos deberíamos setear nuestras asunciones y nuestras expectations de datos y no dejar que Great Expectations lo haga con nosotros. Pero para efectos de este demo y porque ya no tenemos mucho tiempo, voy a hacer que Great Expectations defina automáticamente las expectations en base a nuestro primer archivo, que es el archivo de enero. Entonces yo voy a escoger que lo haga automáticamente, que es la opción 3. Y voy a decir que escoja el archivo de enero. Es decir, él lo que va a hacer es analizar toda la data de enero, todos los registros que haya de la data de enero, y él va a crear su propia set de expectations. Entonces voy a decirle que el 1 y le voy a poner algún nombre a esta suite. Entonces, no sé, le voy a poner suite, validación. Sí, ahí lo que me dice es que va a crear un archivo, un JSON, como les mencioné, que es el JSON en el que se guardan todos los expectations. Entonces, vuelve y me crea un nuevo notebook. Vuelve y digo, no, yo no creé nada de esto lo hace la herramienta automáticamente, hace todo por nosotros. Entonces, acá, este es el nombre de la suite que yo creé ahorita por consola. Entonces, en esta primera celda, él lo que va a hacer es leer la data del archivo que yo ya definí previamente, que es el archivo de enero. Lo definí por consola, él me preguntó cuál quería y yo escogí que ese era el archivo. Y me va a mostrar como un pequeño set de datos por si yo quiero de pronto más adelante añadir algún expectation. Él básicamente me perfila acá los datos y me muestra cómo se ven la data que yo escogí para que él cree las expectations. Entonces yo acá, bueno, puedo ver y puedo validar que las columnas efectivamente son las columnas que estaban en el diccionario de datos, el vendor ID, pickup datetime, drop-off datetime, bueno, el conteo de los pasajeros, la distancia del viaje, en fin, todas las columnas que están en el diccionario de datos. Entonces él acá, muy proactivamente, ya en base a cargar estos datos en memoria, él ya sabe cuál es el esquema de los datos, es decir, él ya sabe cuáles son las columnas que incluye mi set de datos. Entonces, él acá me dice cuáles columnas, como él va a crear los expectations y él va a crear cualquier tipo de expectation en base a la data que esté, cuáles columnas quisiera excluir de crear las expectations. En este momento están todas, entonces yo quiero, por ejemplo, yo quiero que me analice el conteo de los pasajeros y, no sé, por ejemplo, el payment type, que es una columna que simplemente me permite cierta cantidad de valores. Quiero que él me saque expectations solamente para esas dos columnas. Entonces, básicamente lo que hago es comentar. En Python, para comentar utilizamos el numeral. Comento estas dos, corro esta celda y él acá lo que hace es correr un asistente y ese asistente lo que hace es barrer toda la data que tiene ese archivo y programáticamente crear las expectations. Entonces ahí en ese segundo hizo eso y acá corriendo esto vamos a poder ver cuáles son las expectations que él creó.
Entonces, Great Expectations crea una documentación bastante intuitiva y bastante user-friendly para que nosotros podamos revisar qué fue lo que él hizo, qué es lo que va a validar. Entonces, miren, acá él creó 24 expectations. Obviamente, pues todas las expectations fueron exitosas porque las creó a partir de su misma data y las validó con su misma data. Es decir, obviamente todas van a pasar. Entonces, él acá me dice que creó dos expectations a nivel de tabla. Estas expectations a nivel de tabla pues fueron automáticas y él básicamente dice que los registros que contiene la tabla deben ser menores o iguales a 10.000 filas y que la tabla debe tener cierto esquema, es decir, que todas estas columnas deben estar presentes en los futuros archivos que queramos validar. Es decir, si en un futuro archivo por alguna razón no viene esta columna del vendor ID, él de una vez va a hacer fallar el expectations y nos va a levantar una alarma, no sé, por Teams, por correo o simplemente acá en esta documentación que él genera. Y pues tenemos otras expectations al nivel de columna, que fueron las dos columnas que yo definí, que una es la del conteo de pasajeros y la otra es el tipo de pago. Entonces vamos a ver qué expectations él definió automáticamente. Entonces, hay una que definió que es que los valores no pueden ser nulos, es decir, no puede haber valores nulos para esa columna, que el valor mínimo debe ser 1, que el valor máximo debe ser 6, que los valores solamente pueden estar entre 1 y 6. Y bueno, define otro tipo de expectations que a lo mejor nosotros no las hubiésemos definido porque no tienen mucha lógica conociendo ya la data. Y lo mismo para el payment type, que el valor mínimo sea 1, que el valor máximo sea 4, que los valores estén entre 1 y 4 y que pues el 100% de las veces ocurra, es decir, que hay un 0, o sea que no se espera, que se espera que nunca venga por fuera de ese rango de valores. Igualmente pues crea algún tipo de expectations que no son muy útiles para nuestro ejemplo, pero es porque nosotros ya conocemos la data, pero Great Expectations no la conoce. Él simplemente lo que hace es programáticamente a partir de un archivo y de su data, de un análisis exploratorio de datos, crear estas expectations. Entonces, listo, ya tenemos la suite creada, entonces ahora queremos validar qué pasó con esa data. Con la data de febrero, si cumple las expectations que definimos o no cumple las expectations que definimos. Entonces, digamos que el siguiente comando para hacer eso es crear un checkpoint, como lo había mencionado previamente. Entonces vamos a crear este checkpoint, le voy a poner first checkpoint de nombre. Entonces igual, él me crea un notebook y en este notebook pues ya viene toda la suite que previamente cargamos y demás. Entonces acá voy a cargar el contexto. Entonces el contexto básicamente es cargar todos esos archivos de configuración que Great Expectations crea por mí automáticamente y los cargo en este notebook. Acá lo que hace es crear el checkpoint programáticamente, pues crear el archivo de configuración del checkpoint con ciertas configuraciones, ciertas variables de configuración, cuál va a ser el data asset que va a tomar o pues que tomó para crear los expectations. Acá pues me muestra cuáles son los assets de data que tengo o los activos de data que tengo disponible para hacer la validación. ¿Cuáles son las suites de expectations que se han creado? Pues solo creamos una que fue la que creó él ahorita automáticamente. Acá instancia ya como tal el checkpoint con el archivo de configuración que se creó acá. Entonces acá ya está instanciado. Bueno, acá básicamente lo que hace es imprimir la configuración de este checkpoint que ya se instanció. Y acá lo añade al contexto. Es decir, acá ya lo añade, digamos que
públicamente a nuestra carpeta, o sea, esto ya persiste en nuestro computador. Y acá lo que vamos a hacer es, pues, correr la variación de los datos. Y él nos da acá esta documentación. Entonces, básicamente, él nos dice que para la data, pues el 100% de los expectations fueron exitosos. Evidentemente, pues esto está un poco sesgado porque fueron los expectations que él previamente definió, pero nosotros también podríamos definir los nuestros. Entonces, si quieren simplemente para validar, yo podría decir que el número de pasajeros, por ejemplo, yo no quiero que sea entre 1 y 6, sino que yo solamente quiero que sea entre 1 y 4, por ejemplo. Entonces vamos a definir este expectation acá, simplemente para mostrarles qué pasa cuando falla. Acá. Yo voy a poner que para la columna de número de pasajeros los valores estén entre 1 y 4. Entonces guardo este archivo, me voy de nuevo al notebook. En el notebook, pues bueno, tengo que cargar todo de nuevo porque pues hice una modificación, entonces tengo que cargar todo de nuevo, es como si hubiera modificado la suite. Y pueden ver que el estatus de la validación fue fallida, entonces voy a ver por qué. Entonces él acá me está diciendo que el 95,83% de las validaciones fueron exitosas, es decir, que mi data se comporta, o sea, pasa el 95% de los tests que yo previamente definí. Entonces quiero ver qué falló y por qué falló. Entonces, acá está la regla que yo definí y es que los valores de la columna de passenger count deben estar entre 1 y 4, pero él me está diciendo acá que el 6,67% de la data no está pasando por este test. Entonces, ahí es donde se toman decisiones a partir de eso. ¿Yo qué puedo hacer cuando esto no ocurra? Entonces, no sé, tengo que modificar la data o tengo que hacer cierta operación, cierta transformación. Ya el tipo de decisiones, pues eso ya se sale un poco el scope de la herramienta, pero la herramienta nos brinda como esas posibilidades de poder llegar a tomar decisiones cuando la data no se comporta de la manera en la que nosotros lo esperamos. Entonces ya a partir de ahí, pues se pueden tomar cierta N cantidad de decisiones. Entonces, pues ya, eso es básicamente como un demo así súper sencillo de cómo funciona la herramienta. Obviamente se pueden hacer cosas mucho más avanzadas, pero pues era por el corto tiempo que teníamos. No sé si alguien tenga alguna pregunta de la herramienta o alguna otra pregunta. No, ok, bueno. Bueno, pues eso era lo que tenía preparado. Muchas gracias a todos por haberse conectado y pues nada, un placer. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Javier. Vale. Hasta luego. Hasta luego.